Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática en este tercer trimestre del año 2022. Estamos estudiando en el crisol con Cristo, es el tema general de todo el trimestre. En el libro auxiliar se titula El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. La lección de esta semana se titula Ver el rostro del orfebre, es la lección número 4. Y el jueves 21 de julio, este día, el título de la lección es El carácter y la comunidad. Pero como siempre, antes de continuar nuestro estudio, los voy a invitar a que inclinemos reverente nuestro rostro y vayamos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque grandes son tus misericordias cada mañana, Señor. Y tú, Señor, nos amaste antes de que te amáramos nosotros a ti, porque siendo pecadores, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Gracias, Padre, por ese maravilloso sacrificio. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y en esta mañana te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra para poder honrar y glorificar tu nombre. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el carácter y la comunidad. Hemos estado estudiando realmente lo que es ser transformados y lo que el fuego de prueba que pasamos, como vimos la semana pasada, transforma. Al fin de cuentas, en último caso, es nuestro carácter. Porque con el carácter que tenemos actualmente no iremos al cielo, hermanos. Tiene que ser un carácter que refleje el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo sabía esto perfectamente cuando se le escribe a los Efesios, y veremos lo que escribe, que es la lectura de este día, en Efesios capítulo 4 y versículos del 11 al 16. Y a pesar que esta es la carta a los Efesios, realmente podemos decir que todas estas cartas son cartas universales porque han llegado a través de los siglos a nosotros, y los consejos son tan válidos como lo eran en ese momento. Y dice en Efesios 4, el versículo 11, y leo en la versión Reina Valera del 60, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por favor notemos que acá está hablando de las funciones de la iglesia como un solo cuerpo. Y eso es lo que sigue mencionando. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta es precisamente la meta final, hermanos, que nosotros lleguemos a reflejar el carácter de Cristo. Esto se refiere a este último versículo. ¿Y para qué? Y el versículo 14 contesta la pregunta, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está la diferencia, hermanos. Podemos seguir la verdad, pero podemos seguirla como la seguían los fariseos y los escribas en tiempos de Jesús, que la seguían por hipocresía. Y entonces dice este versículo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente, nuestra meta es ser como nuestro Señor Jesús. Y dice, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente, hermanos, el amor se menciona acá muchas veces. ¿Por qué? Porque en esencia Dios es amor, y la gracia que Él nos dio desde que el hombre pecó está basada en el amor. Y en último caso, hermanos, como les dije, el fin último de todo esto es que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Dios, que se pueda ser restaurada esa imagen
que el pecado echó a perder en el jardín del Edén. Y quiero terminar leyéndoles un par de párrafos que me parecieron geniales, que están en el día viernes. Estos son de los libros de nuestra hermana Elena de White y dice lo siguiente. Esto se refiere, está hablando ella de la edificación del carácter y lo hace en relación a la parábola de las 10 vírgenes que estudiamos durante esta semana, pero me pareció excelente esta aplicación. Bien, dice, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Como nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. Esta generación, hermanos, es la generación que ha tenido que enfrentar los problemas más importantes a lo largo de la historia humana. Y luego continúa diciendo en el segundo párrafo, en la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y les dijeran, deme su carácter o me perderé. Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible. Dice, el carácter no es transferible, no se puede comprar ni vender, debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, pero no ha proporcionado un medio por el que un agente humano pueda impartir a otro el carácter que ha desarrollado, pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidad. Hermanos, realmente lo que tenemos que pedirle a Dios es que transforme nuestro carácter. Y ya vimos acá en Efesios 4 del 11 al 16 cuál es el propósito de esta transformación. Y este no puede comprarse ni venderse, como vimos en la lectura que acabamos de escuchar. Tiene que adquirirse y el único que puede hacer eso soy yo. Así que hermanos, pidámosle a nuestro Señor que a través de la obra de su Espíritu Santo y de las pruebas que Él considere necesarias para moldear nuestro carácter, nosotros podamos yendo a ser transformados, que también es el propósito del proceso de la santificación. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Que Dios les bendiga grandemente.